Hola, hola Yanira, hola Inés, hola Maricruz, hola Miriam, hola Graciela, hola amiguita, bien, hola Areli, hola, hola Levis, hola Claudia, hola Luisa, buenas noches María Raimunda, hola Ida, hola Rosemary, buenas noches chiquillas, ¿cómo están? Hola María, Aracelis Corpus, ya te saludé, hola Xiomara. Hola Gladys, hola Ámbar, buenas noches, ¿cómo están? Hola Claudia, yo estoy bien. Les saludo de Ecuador, Lorena, que sí, estoy bien, gracias. Espero que también ustedes estén bien. Hola Elena, estoy bien. ¿Cómo están? Faltan 5 días. Bueno, ya mañana es sábado, van a faltar 5 días. 5 días para a YouTube. ¿Cómo se están preparando? Jazz, hola. Hola Pame. Oh, María Elena. Hola Zoila. Hola Indira. Tan ansiosa quise hacer este live para hablar un poquito porque hace tiempo que no me conectaba por acá. Eh, de Paraguay. Bienvenida, Eris. Sí, a mí tampoco me gusta mucho diciembre, ni las fiestas de Navidad ni Año Nuevo. Pero esta vez quiero diciembre porque Jimmy y Yonko nos hicieron un regalo de Navidad súper lindo, chicas. Y además ver las entrevistas, eh, la promoción que le hicieron. Estoy bien, Pam, ¿y tú? Me encantó todo lo que ha salido de ellos. Es también un tapaboca para muchas personas. Mira, yo generalmente yo no tomo en cuenta eh, el hate. Si ustedes saben y ven mis videos, yo me río de las taikucas o de cualquier clase de hate porque al final tú no sacas nada con amargarte con el tema del hate porque al final no sirve de nada. Solo estaba hablando con mi amiga ahora que al final le hace tan mal, lo hablé, tan mal leer hate que al final terminas odiando a las personas que no deberías porque al final este mundo está tan lleno de odio que ser una más parte del odio no sirve. Por salud mental, ustedes también tienen que hacer lo mismo, se los doy como consejo. Que no lean tanto hate, que las taikucas siempre van a molestar, las antis de Junko y las antis de Jimin también van a molestar siempre. Hay que dejarlas que ellas se hundan en eso y amarguen su existencia en eso, odiando. A mí, obviamente que molesta. Eh, sí, faltan videitos. Eh, Me molesta, pero no al punto de borrarme todo lo maravilloso que estamos viviendo de Jimin y Yoko. Eh, y les aconsejo lo mismo. No piensen, ahora salió un nuevo video inédito. Acabo de hacer un short de eso, del video inédito de Japón. Que la periodista pregunta, salió como el dado número 1, una cosa así.
La cosa es que Jimin, perdón, dice que para él Jungkook es el número uno. Y Jungkook se puso medio tímido, nervioso. Sabemos que los dos son muy buenos para bromear entre sí. Y entonces Jungkook dijo, para mí ARMY es el número uno. Pero es igual, es una doble lectura, igual para mí. Pero él dice, corte, dice Jimin, y los dos se ríen a carcajadas. Y es parte de su dinámica, igual que cuando, imagínate, para Jimin, Jungkook es número uno, y para Jungkook, Jimin es perfecto. O sea, y además Jungkook utilizó una palabra, perdón, una frase que es para ligar allá o para coquetear en Corea. Es que Cari... Ah, no. Uy, de no me hicieron un... ¿Viste? ¿Viste que vieron el nombre del canal que acabo de bloquear? Hola. Eh, Oye, la gente sin vida, por Dios. En serio. Me da mucha risa que la gente eh, no tenga vida y se arme un canal con mi... Ay, ay, ay. Gracias, Isalo. Yo lo que menos tengo es de mentirosa. Es que, ¿sabes lo que pasa? Mira, yo lo puse en mi último video. Si los chicos se preocuparan del hate que les viene, no harían muchas cosas que hacen juntos. Entonces, si a ellos no les interesa, ¿por qué nos tendría que interesar a nosotras? Es que eso es lo que pasa, po. Es que están, mira, yo, gracias, Telma. Mira, hablemos mejor de los chiquillos. Eh, y lo que quiero, hola Karina, hablemos de lo bonito que va a ser esto. Eh, Espero, hola Puri. Sí, mira, pero dediquémonos el tiempo a hablar de los chiquillos. Yo creo que no por nada hicieron su promoción solamente para Japón. Eh, Disney Japón igual ha dado mucho, parte creo que ellos son ellos tienen entre comillas como la franquicia de la Shore. Sí, y entonces ellos son parte fundamental de la Shore, pero yo creo que no por nada también le han dado entrevista a ellos, porque igual la prensa coreana igual se ha portado un poquito más o menos nomás con los chiquillos, con todo esto que ha pasado. Y ellos posiblemente se sientan más cómodos también, o también le dan más eh, eh, promoción y a la prensa japonesa, porque Archie es de Japón, o sea que la Disney Japón tiene los derechos. Ya, ahí, pero Japón sin duda. Gracias, María Isabel. Oh, ¿y cómo estás de la CB? ¿Estás en recuperación? Hola, reina. Japón, sí. O sea, ellos quieren mucho Japón, mucho, mucho. Son, yo, cuando en ese mini entrevista que dieron, Junko se acordó de Sapporo y los dos la cara que pusieron les encantó mucho. Y Sapporo es muy conocida, es que ellos han estado en lugares como muy románticos, y no lo decimos nosotras, son lugares turísticos que son románticos. En Suiza también el tema de donde estuvieron. Eh,
Sí, mira, eso es lo que me molesta más, Carolina, que algunas yikukas, supuestamente yikukas, estaban haciendo comentarios y sembrando dudas respecto a los chicos que ya no tenían la misma química, que Junko no los miraba a Jimin, que se veían extraños, que era IA. Muchas dijeron que era IA, se armaron un argumento sacado no sé de dónde, chicas, de que no, ¿se acuerdan la primera vez que vimos a Jimin y Yonko juntos como en ese evento presentado para los periodistas? Eh, Al parecer grabaron todo el día promociones y, y grabaron entrevistas, las promociones, todo eso lo grabaron al parecer en un día, ¿ya? Ángela, Ángeles, el Larger Tour es a las 5 de la mañana. Bueno, 5 perdón, de la mañana, 5 de la mañana para Chile. 5 de la mañana hora coreana. Va, perdón, 5 de la tarde, ay, perdón, que ando media confundida. 5 de la tarde hora coreana. Tú pones la diferencia, por ejemplo, pones qué hora es en Corea del Sur en Google y te va a arrojar un horario, ¿ya? Y ahí ustedes ven en cuántas horas son de que tienen con Corea. Por ejemplo, en mi país son 12 horas de diferencia y por eso es a las 5 de la mañana. Ustedes hagan lo mismo, pongan en Google qué hora es en Corea del Sur. Y ahí ustedes calculan la diferencia horaria con Corea y sacan la hora de a qué hora, ¿cómo se llama? Tienen el programa. Sí, retomando lo otro, yo no sé si son Jikuka o son antis disfrazadas de Jikuka, pero yo siento que mucha Jikuka dejó de creer de los chiquillos porque se comieron todos estos rumores que andan dando vuelta. Y yo digo, si es así, ¿por qué sigues acá? ¿Y por qué la gente es tan como mala? Yo no lo entiendo. Y hablan mal de los chicos. Se agarran con Jimin cuando pasó el tema de que sabemos que Jimin acá no podían creerlo y todo. Ya, después pasa lo de Junko. No puedo creer lo de Junko. Entonces le echan la culpa a ambos según las circunstancias, según el tiempo, le echan la culpa al uno o le echan la culpa al otro. ¿Ustedes creen, chicas, que Jimin y Junko no saben las cosas que hace uno del otro cuando saben todo uno del otro? Y es una confirmación en cada entrevista que han dado, han salido. Se nota que ellos saben todo uno del otro. Entonces, a mí me molesta esa clase de poner en duda todo. A ver, como no cumplen las expectativas, exactamente, pupa. Porque por eso yo les digo siempre, no se hagan expectativas de nada. Dejen que Jimin y Yonko la sorprendan. Yo soy así, chicas. Y con mi amiga lo hablamos y ellas también están en la misma, piensan igual que yo. Yo no me hago expectativas de nada. Incluso cuando Jimin y Jungkook iban a ir al servicio militar, yo pensaba que los dos se iban a separar y que habían hecho la rupture porque iban a cerrar como una despedida en Sapporo. Eso es lo que yo pensé. Yo creo que muchas pensamos lo mismo, pero se fueron juntos. Hola, Mireya. Entonces, es mejor, yo creo que fue sorpresa para todas, porque todas pensábamos de que se iban a separar estos 18 meses, nos daba penita, angustia y todo, y dije, por eso se fueron a Sapporo como último destino. Seguramente nosotros lo hablábamos con las amigas que nos contamos los sábados, decíamos, seguramente hicieron un ritual de despedida, porque estos chicos son muy clichés para sus cosas. Y yo dije, bueno, hicieron un ritual, algo. Ninguna cuenta de tarot le acertó que se iban juntos, incluso hablaban de que estaban tristes porque se iban a separar y todo lo demás. Fue muy chistoso eso. Y ahí para que ustedes vean que las cuentas de tarot no tienen la verdad. Ya, ninguna cuenta, ninguna tarotista que habla de Jimin y Yonko y hablan tantas veces barbaridades, ninguna le acertó de que los dos se iban juntos. Incluso decían
¿cómo se llama? Que se iban a separar por el servicio militar y los dos estaban súper beta, callea. Pero para que vean, chicas, que para mí me sorprendió eh, mucho eso de que los dos se fueran juntos. Entonces, por eso mejor no hacerse expectativas de nada. ¿Y por qué hacérselas? ¿Por qué te enojas con los chicos si ellos no se miran o no se tocan o no se dice la respuesta que tú esperabas? O sea, no puedes enojarte con ellos. Es porque tú pensaste una cosa y, ¿me entienden? No, Rosa María Ferreira, no. Tati no dijo que se iban a ir juntos. Incluso ella dijo, porque a mí me lo mandaron, dijo que ellos se iban a separar por ese tiempo. Ninguna tarotista la aceptó. Pero eso da lo mismo, chicas, no le crean. Se lo doy como consejo. El tarot es una guía, no tiene la verdad. Eh, es solamente para fines de entretenimiento, yo lo veo así, eh, porque si, si verdad alguien viera el futuro, chicas, no, eh, el mundo sería distinto si realmente el tarot dijera los acontecimientos a futuro. Así que véanlo solamente como mera entretención y no lo vean como una verdad absoluta. Siempre recuerden que la verdad, la única que tienen la verdad son los chiquillos. Jimin y Junko son los únicos que tienen la verdad. Sí, no sé si son parte de creencias o no, pero la que quiera creer, por supuesto que lo crea. Eh, Eso es totalmente, pero como yo les digo, como le doy como consejo, no crean que el tarot dice la verdad, porque el tarot es una guía. Es una guía cuando a ti te ve en el tarot es solamente una guía a futuro y también las energías cambian. Entonces, nadie tiene la verdad, solamente las personas involucradas. Yo nunca le he creído el tarot. Eh, lo veo sí como un mero entretenimiento para pasar el rato y todo, pero como les digo, yo no creo en el tarot. Y cada vez que digo, y ya puede ser, se cae esa tarotista. Entonces véanlo como solamente, y es un consejo, porque a veces salen cosas y hablan, imagínate que una tarotista dijo en TikTok cosas súper nada que ver de Jimin y Jungkook, y según ella que no los conocía. Y cosas que nada que ver, incluso afirmó cosas de la personalidad de Jimin que nada que ver. Es que Puri, es muy diferente cuando tú vas a una tarotista y te preguntas tú una lectura personalizada, porque tú estás ahí. Y es muy distinto a cuando las tarotistas le sacan lecturas a los famosos, que no hay ninguna conexión de energías ni nada. Aunque así yo tampoco lo creo, pero no es una lectura personalizada para ellos. Ella está tirando incluso a veces ni siquiera los conocen. Entonces, exactamente, para mí es una mera entretención. Yo respeto a las personas que creen en el tarot, o sea, pero el consejo que les doy, que tampoco con el tema de los chicos, no estoy hablando respecto a sus vidas como si vayan a ver tarot, eso es cosa de cada cual, pero respecto a Jimin y Jungkook, por favor, eh, no crean todo de Jimin y Jungkook respecto al tarot, ¿ya? Porque se pueden equivocar. Y imagínate que en mi en TikTok hay muchos tarotistas decían que Jimin y Jungkook estaban separados, que ya no acá, que no de acá. Solamente porque se dejan guiar por los comentarios que les dicen los mismos fans. Porque, y eso lo doy como consejo porque muchas se angustian y escriben
Y me dicen en los comentarios, Carito, una tarotista dijo que Jimin y Jungkook ya no se hablaban, ya no se veían. Entonces yo digo, no crean en eso. No crean que una tarotista pueda ver la realidad de Jimin y Jungkook. Eso. Y yo les dije a ustedes, les estaba diciendo todos estos meses que han pasado varias cosas alrededor de ellos, varios rumores malintencionados, varias gente que son muy desagradables alrededor de ellos, mucha gente mala también, muchos fans muy malos que no le importa perjudicar ni a Jimmy ni a Jungkook, siendo yo misma jiminista o jungkookista. Yo no hablo de las fans en general, hablo que son un puñado de esta gente que no le importa atacar a su propio favorito por perjudicar la relación de Jimin y Jungkook. Es una locura. Realmente todo esto es una locura. Yo tengo una teoría que yo creo que es que cierto fandom allá en Corea supo todo lo que venía de Archer. Y estos se tienen que haber enterado en agosto. Y empezaron a maquinar y empezaron a meter dinero también en perjudicar primero a Jimin y después a Jungkook, porque esto fue como muy orquestado, como que uno tras otro. Y además se nota que, que medios amarillistas, obviamente que hay medios allá que tú puedes hasta comprar un titular o cualquier persona escribe en ese, puede escribir en ese medio. Entonces a mí me pareció muy extraño. Le dieron con Jimin y todo. Desvirtuaron un comunicado. Y en mi próximo video voy a hablarles que esta mujer que vinculada con Jimin, se echa al agua sola. Porque en un en vivo mostró el video del perrito y resulta que vivía en otra parte. Incluso sale en la pantalla, ahí donde estaba tomado el video, la hora y la fecha. Y era de agosto de 2021. Y la mujer vivía en otra parte, nada que ver, y no estaba localizada en Taiwán como ella hacía creer en sus videos. Así que ella misma se está echando al agua con todo esto. Sí, sí, hijo, pero en mi próximo video se los voy a explicar mejor, ¿ya? Para que ustedes lo entiendan. Es muy divertido porque ella misma se echa al agua. Hizo un live en TikTok, chiquilla, de 12 horas. Pegaba combos a la pantalla, o sea que esa mujer está súper loca. Me mostraron y me mostraron el video donde pegaba combos a la pantalla, o sea que la tipa está realmente loca, chicas. Y ellas, las taikukas también son locas. Entonces, al final se convierte todo que locas están alimentando a otra loca. Esto, mira, al principio me molestó, me dolió. En serio que me molestó y me dolió con esto de Jimmy, pero a esta altura ya llega a dar risa. Ya llega a dar risa el comportamiento de ella y el comportamiento de las taikukas que se cuelgan de esto sabiendo que no hay por dónde. Y ella misma se jodió, no sé cómo se puso la soga al cuello, como se dice, porque prefirió involucrarse a Jimin en todo esto cuando pudo ser amiga de Jimin. Y Jimin tiene tan buen corazón, yo creo que si hubiera sido una buena amiga de Jimin, Jimin la ayuda, porque Jimin no tiene mal corazón. Pero ella prefirió el mal camino y prefirió colgarse de Jimin y pudo perjudicar la carrera de Jimin, porque sabemos como allá en Corea que a un idol aparezca una mujer, a veces hasta los cancelan. Entonces, buenas noches, Bernarda. Entonces,
Por supuesto, Alejandra, también puede ser. Entonces, ella eligió el mal camino. Es que, pupa, ella no está bien. Ella tiene una enfermedad cardíaca, la operaron del corazón y parece que también está muy mal de la mente ella. Así que yo les dije en los videos anteriores eh, que hay que esperar que ella misma sola va a dejar todo claro porque ella misma se cae, igual que el tema de los muñecos. O sea, ella es así, se va a caer sola porque no tiene argumento. Entonces, ya a estas alturas da risa, ya al principio obviamente molestó y todo, pero a esta altura a mí me da risa porque ella misma se contradice, ella misma, imagínate que subir el video del perro, yo creo que ni se dio cuenta de que tenía la fecha, el lugar donde se grabó y tenía la hora, la fecha y el lugar donde se grabó y nada que ver con Naiwan. Así que, hola Verónica. Claro, es que ella también, pupa, en su desesperación, para que no se le vaya la gente, hace cualquier cosa. Desde Venezuela, ¿cómo te... Janoski Canelón, así se pronuncia tu nombre? Hola. Las chicas de Rusia se conectan ahora. Hola. Saludo para Rusia y para Ucrania también, que me ha escrito una chica de Ucrania y les mando todo el cariño a, a las chicas que me ven de Ucrania y que me dicen que sus videos la desconectan de todo lo malo que pasa a su alrededor. Así que un beso grande para Ucrania, que me ven mucho, para Checoslovaquia también, que me miran y son lugares tan distantes de mi país que les agradezco mucho que vean mis videos y un besito grande a todos ellos por allá, a las personas que no hablan español, que los puedes ver en este directo con traducción. Gracias. Gracias, Janoski. Hola, Elsa de Argentina. Mira, yo en la exhibición de Junco conocí a 5 chiquillas hermosas de Argentina. Hola, Jacqueline, gracias. Sí, desde Argentina también. Le agradezco a todas las chiquillas de todas las nacionalidades que ven mi video, que me esperan y todo. Mira, y me agradece mucho que siempre diga eh, las cosas, entre comillas, la verdad, porque lo digo entre comillas, porque todos sabemos que la verdad de la relación de Jimin y Jungkook solamente la tienen ellos. Pero todo lo que salga y está distorsionado, yo no me voy a engañar y tampoco las quiero engañar a ustedes. Y por eso trato de aferrarme a todo lo fidedigno que sale y no sé tampoco alimentarlas a ustedes o ilusionarlas con cosas que no han pasado o no van a pasar. Gracias, Janos, que sí. Mira, estamos en duda y quiero ver, chicas, el primer capítulo de Maracaibo. Hola, aquí. Digmar. Digmar, saludo. Sí, de Alemania también. Mía, de Alemania. Sí, también. De Alemania también. De Japón. Me dicen Carito-san.
Un saludo a las chicas si me escuchan de Japón. Me encanta que me digan Carito-san. Eh, cuando lo leí por primera vez, ay, me alegró. Sí, ahora sí. Mis videos son mundiales ahora. Sí, también hay muchos de Venezuela, México, Chile. Para las que no sepan y tienen dudas, yo soy de Chile, ¿ya? El último país del mundo. De Perú también. Giovanni también en Perú. Es que Naruto-san sí también. Ay, ay, ay. De Colombia, Venezuela, Ecuador. También de Honduras, de El Salvador, de Estados Unidos también. Y de España, por las chiquillas de España también. En fin, de todas partes de Francia, las chiquillas de Francia también. Gracias, Uruguay, Paraguay. Todos los países, chiquillas, de que me ven, les agradezco mucho. De Talca, los completos de Talca. Mm, no hay de qué, Giovanni. A veces pasan rápido los comentarios, no las puedo leer todas. Pero bueno, retomemos. Estoy en la duda, y esto para que no creamos todo, digo yo, quiero ver porque estoy en la duda. No, no soy de México, soy de Chile. Eh, ¿Se acuerda que dijeron que Jimmy y Yonko estaban se habían ido primero a Nueva York? Y habían como 3 testimonios que lo habían visto. Bueno, yo discutí con unas que habían visto en X, yo discutí con una que había visto a Jimmy y Yonko. Todo fue porque ella prometió que iba a subir fotos. Buenas noches, Puri, descansa. Que iba a subir fotos, que iba a subir video y todo. Y entonces estuvo todo el día diciendo que iba a subir fotos y videos de Jimmy y Yonko, que lo había visto en un restaurante y todo lo demás. Entonces yo me enojé porque me molestó su actitud porque era claramente que ella estaba buscando atención para tener seguidores. Entonces le dije yo, bueno, si tienes los videos, lázalo, pero córtala a decir que sí, que no, que sí, que no. Ay, subo o no lo subo, subo. Entonces, quiero esperar, chicas, quiero esperar qué es lo que pasa en el primer capítulo de Are You Sure, y yo estoy un 95% segura de que Jimin y Jungkook no fueron a Nueva York, se fueron directo a Suiza. Y si eso es así, todos esos personas que vieron, esas 3 personas que vieron a Jimin y Jungkook en Nueva York, incluso unas fueron más allá, que los vieron caminando por el río ay, ¿cuál es el río de Nueva York? Ay, no me acuerdo el nombre del río de allá de Nueva York. Entonces yo digo, si no es cierto esto, que no fueron a Nueva York, entonces yo digo, ¿cómo la gente puede mentir tanto? Es que parece que Ámbar fueron directamente a Suiza, no fueron a Nueva York, parece. Entonces, por eso yo estoy esperando esto. El río Hudson, ese río Hudson. En Manhattan, sí, que lo vieron caminando por ahí, otras que lo vieron cruzar. Entonces yo estoy esperando si es verdad o no, si fueron a Nueva York. Sinceramente. Es que ¿sabes lo que me molesta? Quedarme en expectativas, Araceli, de algo que no es. Entonces, eh, cállate vos. No los viste a los chicos de BTS, nadie te cree, mentirosa. Pucha Lorena, conéctate, po. Conéctate, yo no dije que he visto a los chicos nunca. A lo único que fui fue a las 2 exhibiciones de Jimin y Jungkook. Tengo todos sus discos, álbumes y también de BTS. Chúpate eso. Chao Lorena, que te vaya bien. Manda fruta.
Yo también creo, Carolina, que se fueron vuelo directo parece que se fueron vuelo directo de Corea a Suiza. Oye, imagínate que vienen a conectarse, escuchan de que yo los vi, yo nunca los he visto, ojalá los viera algún día en persona, chicas, ojalá se me diera esa oportunidad. Es que eso estoy esperando, Cook, Min Cookie, eso estoy esperando. Adiós, Lorena, manda fruta. Manda fruta es un dicho acá cuando las personas son pesadas y que se vayan nomás, que se vayan lejos. Acá decimos, chao, manda fruta. Y eso quiero ver, pues, si de verdad o no fueron a Nueva York, porque parece que no. Y se marchó. Igual que la... Hola. Hola de Rusia, no sé cómo se llama la chica. Hola, Sheila. No, no conozco a los BTS. No los conozco. República Dominicana. República Dominicana es Milwaukee. Hola, Luciana. Sí. No, yo no los conozco. No conozco. Yo lo único que conozco de ellos es que fui a la exhibición de ambos, de Jimin y Jungkook. Lo más cerca que he estado de Jimin y Jungkook es la exhibición, sus trajes. Hola, Yesenia. Hola, Erika. Mi amiga, mi amiga vio 3 veces a Jimin y una vez a Jungkook. Viajó a Corea y los vio en el aeropuerto. Y esta última vez que viajó a Corea ahora, que la que ella me regaló el vasito con la firma del autógrafo del papá de Jimin, vio a Jimin de cerca cuando se fue de Corea a Francia. ¿Se acuerdan cuando fue a Dior? Eh, ella llegaba a Corea ese día, llegó a Corea y lo esperó en el aeropuerto porque tenía que hacer la hora y lo esperó en el aeropuerto y lo vio. Dicen que es precioso, precioso, que no le hace justicia a la cámara porque realmente es muy, muy lindo. En vivo y en directo, la cámara no hace justicia a Jimmy. Norma, yo no lo vi, fue mi amiga. Fue mi amiga quien lo vio. Y cuando llegó de Francia a Corea, lo fue a ver y también lo vio de muy cerquita. En serio, Sofi, pero me contaba ella que de Cuba, en República Dominicana. Hola, Bromelia. En- pero dice que precioso, que su piel, su cara, es muy lindo. Hola, Frida de México. Pero ella lo vio ahora y es muy bonito. Es muy bonito. Y, y eso, pero yo. Ay, lo más cerca que he tenido a Jimin de mí, el autógrafo del papá de Jimin, pues chiquilla, de lo más cerca que he estado de yo hoy. Y alguien me preguntaba de las exhibiciones. Muy linda. Muy, muy, muy bonita las exhibiciones, chicas. La de Junko es como ruda, así, por su concepto de golden, de los tatuajes, se notaba eso. En la exhibición muy bien logrado. Y la de Jimmy más suave, más tierna. Y fue las dos exhibiciones, chiquillas, preciosas, preciosas, preciosos los trajes. Esos son lo que más a mí lo que más me gustó, si te pudiera decir, fue, en serio, Marcia, vas a viajar, uy, qué bueno, que te vaya súper, súper bien. Eh, pero la vestimenta de ellos es otro nivel, chicas, y es lo que más me gustó. En general todo, pero si tú me dices algo, los premios y saber que ellos usaron esas ropas, muy bonito, muy bonito. Sí. Pero Sheila, tú no me escuchas lo que te estoy diciendo.
Te dije que Jimmy, mi amiga dijo que Jimmy es realmente hermoso, que la cámara no le hace justicia porque ese es hermoso. No me está escuchando la Sheila. Sí, mira, yo espero si los BTS llegan a Chile, aunque si no alcanzo entrada, poder ir a verlo, o que sea, si tengo la suerte de verlo por ahí. No, no por ahí, pues, o sea, no sé, pues si hacen un encuentro de fans o algo así, pues. Dice que es muy bonito, Sandra, es que sabes que la cámara te aumenta todo, te aumenta tus rasgos, tus facciones, no sé, por todo. Entonces, en vivo es totalmente diferente. Dice que la cámara no le hace justicia a Jimmy porque es más bonito de lo que se ve en pantalla. Sí, y Junko también es muy lindo, chiquilla. Estos dos chicos son muy bonitos. Ay, Sheila, no lo tomes personal. Te estoy diciendo que no me estás escuchando. Porque me dice, contéstame, pues. Entonces yo digo, ¿cómo le voy a contestar de algo que ya dije, pues? Te dije que era bonito, que mi amiga dijo que la cámara no le hacía justicia. Eh, bueno, ¿qué es lo que se espera, chiquillas, para este Arjuchur? Bueno, decía que era Vietnam. Eh, en serio, Marta, un besito para ti de Colombia. Mira, yo tengo siempre he pensado, Marta, que si el servicio militar no los separó a ambos, eh, yo veo muy difícil que algo los separe después. Obviamente, todos tenemos discusiones con nuestras parejas, con nuestros hermanos, con nuestra familia. No hay nadie que se salve de eso, chica. Nadie tiene una relación perfecta. No todo es color de rosa, ¿ya? La vida no es así. La vida no es una película, no es un cuento, ¿ya? Entonces yo creo que todos deben tener sus discusiones normal, ¿ya? Pero que se hayan separado, que estén distantes, que uno no se hable, eso es falso. Eso es falso. Yo siempre he pensado y tenido siempre el pensamiento de que ellos, yo creo que a esta altura uno no puede vivir sin el otro. Eh, Sin importar la relación que tengan. Hola Gileni. Hola América Miguel. Eh, Sin importar la relación que ambos tengan, sean amigos, muy amigos, da lo mismo. Cada cual puede pensar lo que quiera. Pero ellos están muy unidos, chiquillas. Muy unidos. Eh, y si ya una relación, soportarla dentro del servicio militar, que es una situación súper extrema, y salieron más unidos que nunca, o sea, lo que venga, ellos ya están curados de espanto, chicas. Por eso a mí, yo también creo, Silvia, lo mismo. Yo también creo que, que están muy conectados, muy juntos, en el sentido que ellos, yo creo que no hay día que ellos no hablen por teléfono, que no se vean, porque se nota que son así, chicas, y eh, si se conocen mucho los dos. Y para tener ese nivel de conexión es que realmente eh, tienen una relación diaria. No, no le he comentado. Y eso, chicas, no es... Renata, ¿por qué mandas esos emojis? Renata Silva, no entiendo esos emojis que manda.
No sé si es hate o no. Yo no entiendo mucho los emojis de acá de este. Que alguien me diga. Pero imagínate las fotos que subió Nam, que fue una hate. Ah. Ya, chao Renata por hacer spam también con el este. Chao. Ya se fue la Renata. En las fotos de Nan chiquilla fue totalmente desprevenida. Hola Katy. Ay, Sheila, te voy a ir bloquear porque me hartaste. Chao, Sheila. Que te vaya bien. Chao. Ya. Gracias, Sandra. Se fue la Sheila, que vaya a llorar a otro live. Ya me aburrió. Pero por supuesto, no, imagínate que estaba hablando de la foto de Nan, que justo llegaran estas haters acá a molestar. La foto de Nan es una foto súper espontánea. Y ambos en las dos fotos, porque Nan borró la primera, los dos estaban en su mundo. Y eso es lo que son ellos. Pero sabes que a mí, mira, ya, no te podrá gustar Jimin y Jungkook juntos, ¿ya? Pero ni siquiera aceptan, chicas, que ellos pueden ser amigos. O sea, están negadas que ellas todo es fanservice, que todo es maquinado, que Junko es obligado, que es manipulado. Entonces yo digo, se llevan 12 años conociendo, 13 años conociendo, y yo digo, ¿cómo no puedes ni siquiera admitir de que Jimin y Jungkook son amigos? Que son súper amigos los dos. Porque para viajar juntos, pucha que tienes que tener una amistad súper... es que el Taekwondo es una pareja hermosa y linda. Ah, chao, Katy, ¿sabéis qué? No estoy aquí para tontear. Yo estoy acá, chiquilla, para pasarla bien. Y si creen que yo voy a aceptar cuestiones acá, mira, yo sí puedo aceptar, y les digo sinceramente, y esto hace bien también, chicas, porque veo mucha gente muy negada y que, por ejemplo, Tae con Junko son compañeros de trabajo, son amigos, pero no son amigos íntimos porque no conocen las cosas de uno del otro. Y eso está documentado en los mismos likes que han hecho ellos. Que Tae no sabe de nada de Junko, Junko no sabe nada de Tae. Igual que Jimin y Chuga, yo encuentro que ellos tienen una linda amistad. Porque tiene una amistad bien, eh, que se hablan, me da la impresión de que Jimin y Chuga, por lo que han dicho, hablan mucho del canto. Entonces, claramente ahí hay un lazo. Y entre los 7 BTS, porque se conocen hace mucho, son compañeros de trabajo, son amigos todos, pero no son amigos esos que se cuentan todo, que saben todo uno del otro y se hablan diariamente. Yo creo que no es así, pero son amigos, ¿ya? Entonces tú no puedes negar esas relaciones porque existen. Y no por eso Tae con Junko van a ser pareja o Chuga con Jimin van a ser pareja. Entonces, me molesta esa gente, por ejemplo, las Jungkookistas coreanas o a veces las Jiministas coreanas, sobre todo, que son muy negadas, un poquito, no son todas, ¿me entiendes? Siempre en un fandom siempre hay gente que es muy extremista, que es muy tóxica. Entonces, ¿cómo no pueden reconocer que entre Jimmy y Jungkook hay una conexión, hay una amistad, que no hay, nadie está obligado, nadie manipula, no hay fanservice ahí? Todo lo que hemos visto es real. Y no solamente lo hemos visto en los programas, en los detrás de cámara, a veces ni siquiera ellos saben que lo están grabando y están juntos.
Exactamente, pupa, el Jiku como que les da alergia a todas las anti. Exactamente, Jackie. Es que eso, mira, no entiendo la negación de muchas personas y no entiendo la maldad de muchas personas ¿cómo se llama? Que escriben tantas barbaridades. Además, no es la vida de ellas. ¿Por qué te metes en la vida de ellos, de que viajan los dos juntos y qué te molesta a ti? Y si te molesta, no lo veas, no comentes, no hagas nada. Y se nota que a ellas les molesta y le arde y todo, y viven pendientes de ellos. Viven pendientes de lo que hace o no hace Jimin. Viven pendientes de lo que hace Jimin y Jungkook juntos. Si a ti no te gusta las interacciones de Jimin y Jungkook, entonces ¿para qué ves el programa? ¿Para qué? Mejor hacer caso omiso. Entonces, a mí es como, bueno, si a ti tanto, por ejemplo, yo no veo cosas que me molestan. Yo bloqueo las cosas que me molestan. O sea, yo no me voy a hacer mala sangre por las cosas que uno lee, o no sé, ¿me entiendes? O sea, uno, ¿por qué? Gracias, Yesenia. Mira, Ámbar, no sé nada de los OST de Jimmy yo no sé si existe tampoco. Yo creo que puede ser que sí o puede ser que no. Tenemos que verlo a medida que vayan los capítulos. Es que Yeleni, ¿sabes qué? Hace muy mal odiar. Y menos odiar personas que no te han hecho nada y personas que nunca vas a conocer. Entonces, ¿por qué tú, al final la gente que odia, ellos mismos se hacen mal? Ellos mismas están enojadas, ellas mismas sufren, igual que esas yikukas que andan hablando de que Jimin y Junko se separaron. Hay muchas personas que sufrieron, que lloraron porque ellas piensan y le creen a esas personas que andan especulando y sembrando dudas. Y yo digo, pero ¿por qué sufres por algo que no sabes? ¿Por qué sufrir por algo que no es? Entonces, eso es lo que yo nunca he entendido. Y mira, como siempre yo lo he dicho, ellos están disfrutando. No sé, Carla, no sé, pero puedo dudar de eso. Por los últimos acontecimientos estoy dudando. Mira, como les voy a retomar, yo creo esto ya para despedirme, chiquilla. Y piénsenlo así. Uno está aquí para pasarla bien. Nosotros estamos aquí para apoyar a los chiquillos, para apoyar sobre todo sus carreras profesionales, eh, para, escuchar su música diariamente, votar por ellos. Eso yo creo que debe ser lo principal para nosotras. Y apoyar su relación y todo lo que ellos hagan juntos, como el programa, si sacan una canción, apoyarlos siempre, chicas, sin condiciones y no se enfaden con Jimin o con Junko porque ustedes piensan algo que no es. Le han inventado, porque desde julio que los dos no se veían juntos, han inventado tantas cosas y al final todo no era así. Jimin y Junko siguen con la misma conexión, con la misma risa, las mismas bromas, las mismas bromas internas que ambos tienen que solamente ellos saben por qué se ríen. Entonces, la relación de ellos sigue intacta, chicas. Entonces, todas esas personas que lloraron porque leyeron, porque vieron canales en YouTube donde dijeron que Jimin y Jungkook estaban separados, fue todo eso, imagínate, llorar por algo que nunca existió. Y preocuparte por algo que nunca pasó. Por eso yo siempre les digo en mis videos, tengan paciencia. Si lo mejor para una yikuka es el tiempo. Como se dice el dicho, tiempo al tiempo.
porque cuando transcurre los días, todo se va aclarando y todo toma su cauce. Y yo creo que ellos también decidieron, puede ser, porque en diciembre van a estar muy expuestos, van a estar, imagínate, un mes, y esto va a durar más de un mes seguro, todo lo que viene de Archer. El 24 es el último capítulo de diciembre, pero nosotros vamos a seguir hablando de esto y quizás qué cosas más vienen. Entonces, ellos se lo toman con calma y ahora viene de, imagínate todas las cosas que nos han lanzado de ellos, todas las cosas que hemos visto y he leído de ellos. Entonces, eh, tengan tengan paciencia, chicas, y no saquen, no se angustien por cosas que no sabemos. Y aquí estamos para pasarlo bien junto a ellos. Ellos están bien, están contentos, están felices y se les nota, porque yo siempre lo he dicho, no encuentro chiquillos más sinceros que Jimin y Jungkook porque son muy transparentes. A ellos se les nota de inmediato cuando están molestos, cuando algo les incomoda, cuando se ponen tímidos, cuando no, cuando, ¿cómo se llama? Se enojan también entre ellos, se les nota. Y lo hemos visto años anteriores, cómo se les nota a ambos cuando están enojados. Entre ellos, bueno, Manila y otros detrás de cámaras que hemos visto que ambos están más o menos nomás. Porque discuten como cualquier relación de amistad, de pareja, de hermano, ponlelo como tú quieras, ¿ya? Porque yo no voy a crear conflicto, cada uno puede pensar lo que quiera. Yo tengo mi manera de pensar y yo no se la voy a imponer a nadie, ¿ya? Yo no les voy a decir a ustedes, piensen en... No, acá cada es libre porque aquí todas somos mujeres adultas y yo les respeto, si ustedes creen que son amigos, se los respeto. Hermanos no, porque hermanos hay cosas que con hermano, a menos que sea algo súper turbio, hagas con tu hermano, porque hay cosas, en Jimin y Jung han hecho cosas entre ambos que no se hacen los hermanos, ¿ya? Pero ya, puedes creer que son amigos, yo creo que son más que amigos, pero yo no les voy a imponer eso a nadie. Eso es lo que yo creo, pero cada uno puede sacar su propia conclusión. Sí, y solamente tienen que verlo, chicas, tienen que ver cómo ellos se comportan. Ellos han estado, imagínate, de aprendiz han estado con una cámara encima. ¿Tú crees que a ellos, yo creo que hay ciertos puntos que hasta se les olvida la cámara? A todos, yo creo que hay un punto que a todos se les olvida la cámara porque ya están tan acostumbrados, además que tienen el staff y todos son ya gente de confianza. Entonces ellos ya actúan naturalmente. Y me da mucha risa también que muchas digan que es fanservice todo esto, cuando Jimin y Jungkook ya están a otro nivel. Ellos ya no necesitan fanservice. Hace muchos años que dejaron BTS, ellos como BTS también dejaron ya ni siquiera hicieron fanservice cuando chicos, menos ahora cuando sean más grandes y tienen el éxito que tienen ambos. Son súper exitosos Jimin y Jungkook, no necesitan de esas cosas. No las necesitaron antes, mucho menos ahora. Entonces igual me da risa eso que digan porque eh, no hay necesidad, no hay necesidad. No sé qué me dice Candy, está en inglés. Sí. Gileni, ¿cuál es esa entrevista? Hola, Alba. Es que es así. Y además las mismas personas que están a su alrededor. Hola, Jaile. Exactamente, Alejandra. ¿En serio? Cuando se había enamorado. Esa no la vi yo, Yelenia. ¿Salió ahora? No, es una mala traducción, ¿no es cierto, Ámbar?
Es una mala traducción, Yeleni, porque no nos dijo eso. Anda mi penúltimo video porque ahí yo digo todo lo que dijeron los chiquillos. Hola, Meli. Sí, porque yo no vi eso, a menos que haya salido ahora. Sí. Mira, por último, estoy traduciendo la entrevista de El Japón. Voy a ver si la puedo subir a YouTube completa. em, para que ustedes la vean, pero me permite solamente, voy a tratar, chiquilla, voy a poner todo mi esfuerzo para traducirlo a todos los idiomas, pero dudo que pueda hacerlo porque em, como que YouTube no me arroja traducción automática para ese tipo de formato, ¿ya? Voy a intentarlo. Capaz que haga tipo comentarios entre medio de las entrevistas y así me permita poder subir la en traducida, pero no les prometo nada a las chicas de otros países. Solamente hasta el momento las podría traducir al español y al inglés, ¿ya? Así que una chica de Tailandia, pero no sé qué es lo que me dice. Podría tener, lástima lástima que YouTube no tiene traducción automática de los comentarios. No hablo, no hablo coreano. Me guío por traducciones que hay del inglés, del coreano. Con esas me voy guiando. Mira, ¿cómo hago las traducciones yo de los chicos? Yo les voy a explicar. Veo traducciones en inglés y comparo las traducciones que hay en inglés. eh, eh, y después hay una chica que transcribe todo, ella es coreana y transcribe todo lo que habla en Jimin y Jungkook. ¿Qué es lo que hago? Pongo lo que dice ella en el traductor y voy buscando en Google también y voy buscando los traductores, en qué tono lo dijo, si lo dijo informal, formal, cómo lo dijo, cómo es el contexto. Por ejemplo, en el último que hay, ¿en serio, Candy? Un beso grande a Candy, ¿no? Que gracias, está emocionada ella porque dice que yo siempre he dicho la verdad. Mira, solamente cuando yo digo que ellos están bien, solamente me guío por mi intuición, ¿ya? Y por todo lo que han pasado ellos estos largos años. Y como les digo yo, tienen que tener mucha paciencia porque al final todo se sabe, chiquilla. Sí, es muy complicado el idioma coreano, yo no sé lo que... eh, y como les digo, así hago las traducciones. Entonces, y la última traducción que han dado vuelta que está mala, que dicen que Junko cuando le estaban hablando como el viaje ideal, como algo personal, Jimin, él pensaba que se hacían viajes de semanas nomás, y Jimmy le dice, no, hay personas que se van a quedar un mes de vacaciones, entonces él lo hace, lo dice como pensando en voz alta, y si lo hago, si me voy un mes, y mira a Jimin como dándole la aprobación, pero no es que es como un pensamiento al aire que se mandó Junko, no que no le dijo a Jungkook, a Jimin, ¿te gustaría viajar conmigo un mes? Ya eso no lo dijo. Y esa traducción anda dando vuelta en, en América Latina, más de dicho a la gente que habla español, porque se tradujo mal del inglés al español, lo tradujeron en X, que es un traductor que no es muy confiable. Entonces ahí dice, ¿te gustaría ir conmigo un mes? No, no dice eso. Solamente dice que él como que le gustaría hacer realidad eso de ir a vivir un mes a un país como de vacaciones, ¿ya? No no tengo cuenta en Facebook. Yo tengo TikTok, Instagram, X y YouTube. ¿Tendría que hacerme una cuenta en Facebook? No sé.
Es muy difícil, Sandra, capturar el idioma coreano porque es mucho de contexto, mucho de interpretación, mucho del tono. Entonces nunca nosotros, por eso muchas coreanas decían de la manera que Jimin y Jungkook se hablan, nos quedaría mucho más claro de que ellos son más que amigos, por la manera de, por la manera de hablar que tienen los dos, ¿ya? Pero es muy difícil y nunca nosotros vamos a capturar por muchas traducciones que tú hagas, nunca vamos a capturar quizás la esencia completa de cómo cómo lo dicen. Gracias, Beliane. Eveliar, Evelia, pero uno trata de ajustarse a lo más posible a las traducciones. Traducir es muy complejo, es complicado, ¿ya? Y sobre todo que en el coreano a veces hay palabras que no existen en español. Entonces se hace más difícil porque hay que buscar como cosas parecidas. Hola, Jessica. Voy a tratar de hacerme una cuenta Carolina en Facebook. No sé cómo se me... Hace años que no me meto a Facebook en el sentido de publicar y cosas así. Años que no publico en Facebook. Hola, Natividad. Eh, ¿Quién me gusta más de BTS? Jimin y Jungkook. A los dos lo encuentro hermoso, a los dos. Yo no puedo elegir entre ambos. Perdona, América Miguel, yo te saludé. No sé si alguna chica estuvo atenta, pero América Miguel, yo te saludé. Apenas te conectaste. Apenas vi tu mensaje. Hola, América Miguel, te dije. Sí. Jimin y Yonko son lo mejor del mundo mundial, chiquilla. Me encanta como ellos son ambos. Tanto juntos como separados los dos en sus carreras de solitario. Me encantan los dos. Los amo. Los amo con todo mi ser. Exactamente. Mira, yo les voy a decir una cosa, que me disculpen todas las que me comentan y no les leo sus comentarios porque pasan rápido. Y además yo estoy hablando un tema y me desconcentro si las leo también y pasan muy rápido y no las puedo saludar a todos, lo lamento mucho. Quisiera hacer un live así saludándolas a todas, pero pasan rápido los comentarios, no es porque yo no quiera saludarlas. Hola, Graciela. Sí. Hola, Elisa, saludos a Argentina. Desde Perú, Natividad. Pero no es de mala onda, de no querer hacerlo, chiquillas, porque eh, yo me gusta que ustedes comenten y saludarlas a todas de todas partes que a veces yo no entiendo porque me hablan en otros idiomas y yo no los entiendo, pero igual las trato de saludar y hablar de ustedes. Sí, Yeleni tendría que dedicarme todo el live a saludar a todas las chiquillas. De Guatemala, Alba. Pero como les digo, y para cerrar el live, una cosa importante, el martes 2 de diciembre van a hacer una fiesta de ver, ya una fiesta para transmitir el último episodio de la temporada 1 de Are You Sure? De Sapporo. Y eso va a ser a las 9 de la noche, hora coreana. Les insisto, para que ustedes sepan, yo sé que muchas personas no saben, en Google pongan hora en Corea del Sur. Entonces les va a salir la hora que tiene Corea del Sur en ese momento y ustedes sacan la diferencia horaria. Sí, en Disney, porque parece que entre medio o por ahí van a lanzar, ¿en qué canal en Disney? El, el, ¿cómo se llama la aplicación? Gracias, Graciela. Mira, Yeleni, voy a ver si alguien sube los capítulos como la otra vez y les voy a dar todos los datos de personas que estén subiendo
en una publicación seguramente lo voy a hacer, de las personas que van a transmitir los capítulos, ¿ya? Bueno, el martes a las 9 de la noche, hora coreana, van a transmitir el último capítulo de la temporada 1, el capítulo 8 de Arjuchur en Sapporo, y entre medio van a lanzar un mensaje especial de, de Jimin y Jungkook, ¿ya? En Disney Plus, o Plus, no sé cómo se Plus dice que se pronuncia. Yo soy re mala para el inglés, chiquillas, así que ténganme paciencia con el, ténganme paciencia con el inglés. Ya, mira, Alba, tú te metes a Google, al buscador, y pones hora coreana. Por ejemplo, yo soy de Chile. Y me va a arrojar, si yo busco en Google, a esta hora me va a decir que son las 12:04 de la tarde allá en Corea. Porque estoy a 12 horas de diferencia. ¿Y cómo lo cuento? Por ejemplo, voy a buscar cualquier país porque yo sé que Argentina, ya, a ver, eh, hora en Colombia. Ya, son las 10:04 en Colombia. O sea que yo tengo 2 horas de diferencia con Colombia. Entonces ustedes van, si no estoy equivocada, corríjanme, ustedes están a 14 horas de Corea, los de Colombia. Entonces ustedes tienen que, si están a 14 horas de diferencia, perdón que me puedo equivocar en esto, eh, ustedes van a tener, Arjuchur lo van a tener a las 7 de la mañana, creo, ¿ya? Pero ustedes van sacando su hora porque ponen hora en Corea en Google y ahí van sacando la diferencia, ¿ya? No sé si me entienden. Pero esto es como y esto solamente es como son las 10:05. Aquí son las 12:05, Carolina, y yo estoy a 12 horas de Corea. Entonces a mí me corresponde ver el capítulo del martes a las 9 de la mañana y el estreno de Arjuchur 2 a las 5 de la mañana. Hola, Dolores. Claro, ustedes tienen una diferencia horaria en México tiene una diferencia horaria más grande con Corea. Hola, Mayra. Claro, y ustedes ahí van con sus deditos, van calculando. O pueden buscar en el mismo Google diferencia horaria entre Colombia y Corea del Sur, entre México y Corea del Sur, diferencia horaria entre Rusia y Corea del Sur, diferencia horaria entre Japón y Corea del Sur están a la misma hora, diferencia horaria de Francia con Corea del Sur, Alemania con Corea, y así van sabiendo los horarios, chiquillas, porque son chiquillas de muchas nacionalidades. En Corea ahora son las 12:07 de la tarde. Son las 12 del mediodía. Las 12:07 del mediodía. A las 7 a.m. en Perú. Tú tienes 8 horas de diferencia con Corea. Entonces ahí ustedes van calculando, chiquilla, el horario que tiene cada una para verlo. Sí, hay muchas personas que lo ven, entonces a mí se me hace imposible poner los horarios de todas, porque imagínate, yo traduzco los videos a 29 idiomas, entonces no puedo poner 29 horarios, para mí se me hace complejo, así que yo les enseño a ustedes, chiquillas, que busquen en Google y es mucho más fácil. Pero la mía es de Alemania, la mía tiene un buen horario para ver al Arjuchur. Aquí en Latinoamérica todas vamos a madrugar para verlo. Acá es a las 5 de la mañana. Creo que a las 5 de la tarde ya no me recuerdo, creo que no sé, 5 o 6 de la tarde ya. Hola, Evelyn. Gracias, Verónica. Gracias, Carla.
Mira, Giovanni, para la que no les prometo nada, ¿ya? Pero para las que no tengan el Disney, voy a ver porque hay siempre gente que sube los capítulos. Como lo hice en la primera YouTube, uno que puse enlaces donde se está compartiendo el programa. Voy a tratar de buscar quién lo va a compartir para que ustedes puedan verlo, ¿ya? Así que todavía no han dicho nada ciertas cuentas que lo suben, pero si hay algún enlace para ese día, yo se lo voy a estar informando en una publicación aquí mismo en YouTube. Hola Lourdes de San Luis Potosí, un saludo. Ya chiquilla, me voy a despedir de ustedes. Cuídense mucho, eh, sean felices, porque la felicidad también entre Brasil y Corea son 12 horas. Estamos entonces a la misma hora de Corea del Sur. Un abrazo enorme a todas, sean felices, no se desesperen por nada, confíen en Jimin y Jungkook, confíen en ellos, chiquilla, que es lo principal, eh, y seamos felices como lo son ellos. ¿Vieron sus risas hermosas de los dos? Quedémonos con eso, quedémonos con las risas de ambos, con la buena conexión de ambos y sean felices. Lo único que les puedo decir, porque en este mundo lleno de tantas cosas malas, que a veces como que se resalta más lo malo que lo bueno, tratemos de cambiar el switch y resaltar mejor lo bueno, ¿ya? Seamos positivas, chiquillas, en esta vida que a veces cuesta, pero hay que ser positiva y con más con los chiquillos aún, ¿ya? Tenemos que quedarnos con la sonrisa de ambos en todas estas entrevistas que han dado y la conexión hermosa que ambos tienen, ¿ya? Un besito grande a cada una, saludo a cada una y gracias por ver y esperar mis videos siempre. Un abracito enorme y nos vemos en otra ocasión. Chao. Chao, gracias por todo, chiquilla, gracias por sus lindas palabras.